Misiones peligrosas. Era una agencia encubierta que no rendía cuentas absolutamente a nadie. Operaciones encubiertas. Se realizaban sin conocimiento del pueblo estadounidense, pero en su nombre. Y asesinatos de ciudadanos estadounidenses asesinados por drones. ordenados por el presidente de los Estados Unidos. Hace solo unos pocos años, un presidente de los Estados Unidos no podía pinchar tu teléfono sin la firma de un juez. Hoy te puede matar sin la firma de un juez. ¿Hasta dónde puede llegar el más alto cargo de los Estados Unidos en nombre de la seguridad nacional? ¿Y a cuánta información tienen derecho los ciudadanos? En Washington y en el gobierno se traman tapaderas cada día. Podría haber dado lugar a una guerra nuclear en cualquier momento. Hay quien cree en la existencia de un libro. Un libro que contiene los secretos mejor guardados de los Estados Unidos de América. Un libro cuya existencia solo conocen unos pocos elegidos. Pero si tal libro existe, ¿qué contiene? ¿Órdenes secretas? ¿Misiones secretas? ¿Delitos secretos? ¿Existe realmente el libro de los secretos? El libro de los secretos. Tapaderas presidenciales. La caída de una embajada. Bengasi, Libia, 11 de septiembre de 2012. En el 11º aniversario del ataque terrorista más devastador en la historia de los Estados Unidos, rebeldes armados irrumpen en el consulado de los Estados Unidos y le prenden fuego. El embajador estadounidense Christopher Stevens y 3 de los empleados de la embajada son asesinados. A la mañana siguiente, el presidente Barack Obama comparece en la Casa Blanca para condenar los ataques y promete llevar a los responsables ante la justicia. And make no mistake, we will work with the Libyan government to bring to justice the killers who attacked our people. El ataque en Libia parece una acción militar muy bien coordinada y no una manifestación que acabó mal. 5 días más tarde, Susan Rice, embajadora de los Estados Unidos en la ONU, aparece en 5 programas de televisión culpando del ataque a una reacción espontánea a un vídeo de YouTube contra los musulmanes. What sparked the recent violence was the airing on the internet of a very hateful, very offensive video. Pero cuando varios informes de los servicios de inteligencia desvelaron que el presidente y su equipo disponían previamente de pruebas de que el ataque había sido obra de Al-Qaeda, comenzaron a surgir preguntas. ¿Habían dicho la verdad al pueblo estadounidense? Después del ataque de Bengasi, muchas personas cuestionaron qué sabía la Casa Blanca y desde cuándo lo sabía. Hay quien afirma que el gobierno de Obama encubrió el ataque terrorista. Pero, ¿por qué querría el gobierno de Obama encubrir algo así? El ataque se produjo justo antes de unas elecciones presidenciales. Lo último que el gobierno de Obama querría sería la difusión de información que lo avergonzase poco antes de esas elecciones. Culpan a un vídeo de YouTube del ataque, pero los terroristas de Al-Qaeda asumieron su autoría. Es evidente que los sistemas de inteligencia fallaron y hubo una gran confusión en torno a lo sucedido. El gobierno cometió un error. No les proporcionaron la seguridad suficiente. Necesitaban más, pero no la tuvieron. ¿Pudieron evitarse los asesinatos? ¿Por qué el presidente Obama decidió no culpar a Al-Qaeda? El consulado de los Estados Unidos solicitó que se reforzase la seguridad sin ningún resultado. Esa tapadera surge porque durante la campaña habían dicho que Al-Qaeda ya no era una amenaza para los Estados Unidos.
El objetivo de los asesinatos del 11 de septiembre en Bengasi era avergonzar a Obama, refutar su afirmación de que Al-Qaeda había sido derrotada. Evidentemente no ha sido derrotada. El vicepresidente informó de que había sido un error de los servicios de inteligencia, que ellos les dijeron que el vídeo de YouTube había provocado el ataque. ¿Ocultó realmente el gobierno de Obama la implicación de Al-Qaeda en el ataque contra el consulado de los Estados Unidos para no perjudicar la candidatura del presidente a la reelección? ¿O hubo alguna otra razón, quizás incluso más secreta, por la cual el gobierno se negó a admitir la verdad? Un presidente justificaría una tapadera si la seguridad nacional estuviese amenazada. La cuestión es, ¿cuándo se considera en peligro la seguridad nacional? Y creo que los presidentes pueden ser muy flexibles al respecto. Hay quienes creen que el ataque de Bengasi fue el núcleo de una tapadera presidencial mayor, relacionado con una base secreta de la CIA situada aproximadamente a 1,5 kilómetros del consulado de los Estados Unidos. Cuando el presidente Obama asumió el cargo, firmó inmediatamente un decreto para detener las torturas que ellos llaman técnicas avanzadas de interrogatorio en las instalaciones de la CIA en el extranjero. La tapadera de Bengasi hizo que saliese a la luz que en realidad la CIA retenía prisioneros en el consulado. Y quizás ese fuese el motivo del ataque. Al parecer, las instalaciones de Bengasi no eran realmente un consulado. Muchos creen que eran principalmente instalaciones de la CIA. Y nadie sabe exactamente qué hacía la CIA en Bengasi, o si sus actividades tuvieron relación con el origen del ataque terrorista contra las instalaciones. ¿Es posible que las instalaciones de la CIA cerca del consulado de Bengasi fuesen el verdadero objetivo del ataque de Al-Qaeda el 11 de septiembre? Si así fue, ¿por qué? ¿Estaban implicadas en operaciones encubiertas? ¿Era ese el secreto que la Casa Blanca intentaba encubrir? Hay quien ha opinado que la CIA estaba reclutando combatientes rebeldes en Libia. En otras palabras, si hubo alguna tapadera con respecto a Bengasi, probablemente surgió de la CIA y todavía sigue en marcha. La última reunión del embajador Stevens fue con un diplomático turco. ¿Por qué se reunió el embajador de los Estados Unidos con un diplomático turco en la capital del terrorismo en Libia? La CIA estaba en Bengasi para dirigir el envío de armas procedentes de los depósitos de armamento de Gaddafi, así como guerrilleros a Turquía para que pudiesen ser enviados a Siria para derrocar a Assad. Evidentemente, lo más embarazoso para el gobierno de Obama es que fueron descubiertos haciéndolo. Is the U.S. involved with any procuring of weapons, transfer of weapons, buying, selling, anyhow transferring weapons to Turkey out of Libya? To Turkey? I do not know. Con respecto al ataque contra el consulado de los Estados Unidos y la base de la CIA en Bengasi, el intento de culpar a Obama de ello es una gran mentira, pura propaganda. Un colaborador de la CIA asesina al embajador y huye con colaboradores de la CIA. Eso no es cosa de Obama, es cosa de la CIA. Todo depende del presidente, lo que hace o no su gabinete, lo que hacen sus departamentos dentro del gobierno federal. En última instancia, es responsabilidad suya. ¿Fue el ataque contra el consulado de los Estados Unidos en Bengasi perpetrado por miembros de Al-Qaeda que habían trabajado secretamente para la CIA? ¿Fue esa la razón por la cual el gobierno de Obama se apresuró a culpar del ataque a un vídeo de YouTube de 15 minutos? Después de lo ocurrido en Bengasi, y poco antes de las elecciones, fueron despedidos varios de los almirantes y generales más destacados. Petraeus, el general Allen, el almirante Stavridis de la OTAN, el director de la Agencia de Defensa contra Misiles, el general Carter Ham, director de AFRICOM. Varias carreras muy relevantes llegan misteriosamente a su fin en el otoño de 2012. Y nadie ha dado ninguna explicación satisfactoria.
Al pueblo no se le ha dicho toda la verdad. ¿Podrían los detalles del ataque contra el consulado de los Estados Unidos en Bengasi formar parte de una tapadera presidencial? Y si así fuese, ¿lo hacen para proteger los intereses y la seguridad nacional de los Estados Unidos? ¿O por alguna razón puramente política? Esas tapaderas protegen al presidente, ya sea personal o políticamente. A todos los gobiernos les gusta actuar en secreto. Ya sean candidatos liberales o conservadores, una vez en el poder parece que prefieren actuar furtivamente o en secreto. Es muy tentador pensar, tengo que salvar políticamente mi trasero, y lo que voy a hacer es declarar secreto algo que no debería serlo. A veces se salen con la suya. Pero cuando el asunto empieza a divulgarse, es casi seguro que se divulgará por completo. Y al presidente le afectará gravemente, ya sea una impugnación o su lugar en la historia. El Watergate. Washington, 17 de junio de 1972. Edificio Watergate de oficinas y apartamentos. 5 ladrones entran a fotografiar documentos e instalar dispositivos de escucha en la planta del emblemático edificio en el que se encuentra la sede del Comité Nacional Demócrata. Un guardia de seguridad ve que los pestillos de las puertas de las oficinas han sido tapados con cinta adhesiva. Los ladrones son arrestados infraganti. Tras su interrogatorio, la policía descubre que los hombres, más tarde identificados como un grupo clandestino conocido como los Fontaneros de la Casa Blanca, actúan por encargo de la campaña de reelección del presidente Richard Nixon. Los fontaneros de la Casa Blanca eran expertos en robos y otras actividades ilegales. Su tarea principal para Nixon era detener filtraciones, como por ejemplo los documentos del Pentágono divulgados por Daniel Ellsberg. Con un toque de humor, pusieron en su puerta, en un lugar secreto de la Casa Blanca, un letrero que decía simplemente fontaneros. Uno de los fontaneros era un exoficial de inteligencia de la CIA llamado Howard Hunt. Reclutó a algunos cubanos con los que había trabajado a principios de los años 60, durante las presidencias de Eisenhower y Kennedy, para intentar derrocar a Fidel Castro. Cuando los ladrones del Watergate fueron arrestados por la policía de Washington en junio de 1972, y sus nombres llegaron a la Casa Blanca, Nixon reconoció el nombre de Howard Hunt y comprendió de inmediato a lo que se enfrentaba. Pocos días después de la detención de los fontaneros, el secretario de prensa del presidente Nixon, Ron Ziegler, dijo que lo ocurrido no era más que un intento de robo de poca monta. La tapadera, que pronto sería conocida simplemente como Watergate, había comenzado. I neither authorize nor encourage subordinates to engage in illegal or improper campaign tactics. La gran pregunta es, ¿por qué el gobierno de Nixon se tomó tantas molestias para encubrir un pequeño robo? Pues la razón es que el Watergate era la punta del iceberg de una serie de actividades ilegales, inmorales y repugnantes que estaba realizando el gobierno de Nixon. Si el objetivo del allanamiento de la sede demócrata era obtener información sobre las actividades de la campaña del candidato demócrata George McGovern, los partidarios de Nixon no tenían de qué preocuparse. El candidato republicano consiguió una victoria aplastante. Sin embargo, las preguntas sobre el allanamiento no cesaron. Y ni los demócratas ni los medios de comunicación estadounidenses dejarían que lo sucedido se olvidase. En la primavera de 1973, y a raíz de los allanamientos, Woodward y Bernstein publicaron en el Washington Post un artículo sobre la posibilidad de una tapadera presidencial asociada a los robos del edificio Watergate. El 17 de mayo de 1973 comenzaron en el Senado, controlado por los demócratas, las audiencias para investigar el robo. Y pronto quedó claro cuál era la pregunta crucial.
¿Qué sabía el presidente y cuándo lo supo? Esa es la pregunta clave que los investigadores han hecho desde entonces sobre cada escándalo presidencial. La frase la pronunció un senador republicano, Howard Baker, aunque en realidad se la pasó su asesor, Fred Thompson, que más adelante también sería senador de los Estados Unidos. Y la idea central era: la responsabilidad nunca llega hasta el presidente. Durante la audiencia se supo que Nixon había grabado casi todas sus conversaciones en el despacho Oval. El Senado y los medios de comunicación hicieron todo lo posible por conseguir más información. ¿Había ordenado Richard Nixon a los fontaneros que irrumpiesen en la sede demócrata? Y, si no fue así, ¿orquestó una tapadera con el fin de proteger su campaña de reelección? Debo decir que en estas cintas se habla de muchas más cosas que el Watergate. Desvelan cuándo supo Nixon y cuánto sabía sobre todo tipo de operaciones de política exterior ilegales, sórdidas y poco éticas. Sus conversaciones con Henry Kissinger sobre las operaciones en Chile y el papel de los Estados Unidos en el derrocamiento de un gobierno elegido democráticamente. Hay cintas sobre Camboya y Laos y conversaciones sobre escuchas telefónicas ilegales que estaban realizando. Richard Nixon pidió a alguien que hiciese una lista de los judíos que trabajaban para su gobierno, por ejemplo. Habló de todo eso con otras personas que estaban allí sentadas y no tenía ni idea de que estaban siendo grabadas. Esas cintas funcionan, por así decirlo, como un suero histórico de la verdad sobre la presidencia de Richard Nixon. En las décadas posteriores al escándalo Watergate, han seguido circulando teorías conspirativas sobre las numerosas actividades secretas de Richard Nixon. Una de las cosas que Richard Nixon encubrió fue su relación con Bibi Rebozo. Su amistad se remontaba a los años 50. Fue quien contactó con la mafia e hizo tratos en nombre de Nixon. Rebozo actuó como intermediario en varias conversaciones con Howard Hughes. Por ejemplo, los $205.000 con los que Howard Hughes sobornó al hermano de Richard Nixon, Donald, para poner en marcha una cadena de puestos de hamburguesas. Un amigo de Howard Hughes me contó que el dinero fue a parar directamente a manos de Richard Nixon para su uso personal. El Watergate, en su sentido más estricto, fue el allanamiento de la sede demócrata en el edificio Watergate. El objetivo era entrar en el despacho de Larry O'Brien, que era el presidente del Partido Demócrata. O'Brien mantenía relaciones comerciales con Howard Hughes y pensaban que podían tener información confidencial sobre lo que Nixon y su hermano recibían de Hughes. El escándalo Watergate y el intento de encubrirlo culminaría con la dimisión de Richard Nixon como presidente de los Estados Unidos. I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. Aquella tapadera para encubrir un delito provocó la caída del presidente de los Estados Unidos. Causó la dimisión de un presidente de los Estados Unidos. Y desde entonces, y hasta nuestros días, ha repercutido en la historia presidencial. Podemos encontrar las raíces del Watergate en la personalidad y el carácter de Richard Nixon. Cuando llegó al poder carecía de los escrúpulos que la mayoría habríamos tenido. Pensaba que la política era la guerra y que sus adversarios políticos eran enemigos que querían acabar con él. Pero si el escándalo Watergate fue simplemente una consecuencia de la paranoia personal de Richard Nixon, ¿podemos afirmar que el espionaje político y las jugarretas a los contrincantes son cosa del pasado? Si existiese el libro de los secretos y hojeásemos las páginas sobre el Watergate, creo que resultarían muy decepcionantes. Creo que descubriríamos que aquel presidente fue descubierto y las presidencias posteriores se volvieron mucho más sofisticadas. Pero casi nada ha cambiado.
Y mucho después del Watergate, podría hablar personalmente de la utilización de organizaciones de espionaje durante las campañas políticas para infiltrarse en la oposición. Todo eso sigue existiendo. Irán-Contra. Abbottabad, Pakistán. 2 de mayo de 2011. Poco después de la 1 de la madrugada, hora local, Osama Bin Laden, fundador de Al-Qaeda y autor intelectual del atentado terrorista más mortífero en el territorio de los Estados Unidos, es asesinado durante un asalto a su vivienda. El ataque es el resultado de una misión de alto secreto denominada Operación Lanza de Neptuno. Tonight, I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. El éxito de la misión es un buen ejemplo de que guardar un secreto, incluso al pueblo estadounidense, vale la pena. Pero, ¿dónde termina el secreto legítimo y comienza una tapadera? ¿Bordea el gobierno estadounidense las conductas criminales, aunque sea en nombre del interés nacional? Hay una diferencia entre una tapadera y apelar a la seguridad nacional con el fin de mantener seguro al pueblo estadounidense. Las tapaderas se utilizan para ocultar malas conductas y malas decisiones. No para ayudar al país, sino para ayudar al comandante en jefe. Otra misión de alto secreto que se convirtió en una escandalosa tapadera comenzó a principios de los años 80. Fue durante la presidencia de Ronald Reagan. Consistió en la venta secreta de armas al llamado sector moderado del gobierno de Irán, a cambio de la liberación de 7 estadounidenses retenidos como rehenes por un grupo terrorista. Durante las negociaciones sobre la liberación de los rehenes, los iraníes dijeron que necesitaban armas, determinado armamento. El gobierno de Reagan intentó proporcionar a los iraníes las armas que necesitaban. Así comenzó una operación que hoy denominamos históricamente armas por rehenes. El problema fue que les entregamos un avión lleno de equipamiento militar, y ellos no nos entregaron a ningún rehén. Los Estados Unidos dijeron, un momento, ¿dónde está el rehén? Necesitamos más armas, así que les entregamos otro avión y liberaron a un rehén. Entonces pensamos, esto funciona. El problema fue que justo después de liberar a uno de los rehenes, capturaron a otro. Y así sucedió 3 veces más, nos tomaron por tontos. Pero ¿por qué el gobierno de Reagan se mostró tan dispuesto a vender armas a un país abiertamente hostil a los Estados Unidos? La respuesta podría estar a 13.000 kilómetros de distancia. En el país centroamericano de Nicaragua, donde una sangrienta guerra enfrentaba al gobierno controlado por los comunistas y las fuerzas de oposición conocidas como los Contras. Reagan creía firmemente que los Estados Unidos debían financiar y apoyar a la Contra. Desgraciadamente, el Congreso había prohibido ese tipo de financiación. Se saltaron la denominada enmienda Boland, que prohibía cualquier entrega de fondos estadounidenses a la Contra. Ante la prohibición de utilizar oficialmente dinero del gobierno en la guerra de Nicaragua, el gobierno de Reagan hizo todo lo posible por encontrar fuentes externas de financiación para apoyar a los Contras. Le dijo a uno de sus hombres, un peculiar coronel llamado Oliver North, tenemos que mantener a la Contra funcionando como sea. North se lo tomó como una orden y pensó, tengo una gran idea. Daremos a la Contra los fondos que obtengamos de la venta de armas. En el círculo más próximo al presidente, hubo quien sostuvo que el elaborado plan, aunque turbio, era perfectamente legal, al menos técnicamente. Los Estados Unidos no venderían armas a Irán, lo harían los israelíes. Y el dinero obtenido sería utilizado para financiar en secreto a los rebeldes nicaragüenses.
Oliver North fue quien dirigió burocrática y operativamente tanto la venta de armas a Irán como el apoyo y la financiación ilegal de la Contra. Cualquiera de las dos cosas podría haber provocado la destitución de Reagan. Todos sus colaboradores lo sabían. La operación Irán-Contra fue organizada desde el principio como una tapadera y además tuvo una gran relevancia porque implicaba la creación de una agencia encubierta dentro del propio gobierno. En noviembre de 1986 comenzó a filtrarse información sobre el plan Armas por Rehenes. El presidente Reagan, ante lo embarazoso de la situación, organizó rápidamente un comité de revisión especial para investigar el asunto. La mayoría de las investigaciones se centraron en Oliver North y sus actividades. Y la situación se complicó aún más cuando el teniente coronel del Cuerpo de Marines admitió haber destruido miles de documentos relacionados con el caso. En 1988, North fue acusado de 16 delitos graves y finalmente fue condenado por 3: colaborar en una obstrucción al Congreso, destruir documentos oficiales y aceptar pagos ilegales. Sin embargo, su condena fue revocada, ya que su testimonio estaba protegido por un acuerdo anterior de inmunidad. Al final, varios altos cargos del gobierno de Reagan fueron o acusados o condenados. O sus carreras quedaron manchadas para siempre por lo sucedido y la posterior tapadera. Pero, ¿y Ronald Reagan? ¿Es posible que el presidente de los Estados Unidos fuese tan inocente en el caso Irán-Contra como afirmaba? We did not, repeat, did not trade weapons or anything else for hostages. Nadie sabe exactamente qué papel jugó Reagan en el Irán-Contra, ni qué responsabilidades tuvo. Reagan dijo no saber nada de lo que estaba pasando. La mayoría de los historiadores no piensan lo mismo. Quedó clara la capacidad de Ronald Reagan como político y como actor. Nadie puede demostrar qué sabía el presidente y cuándo lo supo. Teóricamente fue una operación encubierta que el presidente desconocía. Eso contradice mi experiencia en la Casa Blanca sin importar quién sea el presidente. La información siempre fluye hasta llegar a lo más alto. La idea de la negación plausible aparece en muchos de estos escándalos. Una administración presidencial autorizará una misión clandestina solo si la negación plausible le permite decir: no recuerdo los detalles de esa reunión. Resulta inverosímil que un asesor especial del presidente pueda poner en marcha un plan para intentar derrocar a un gobierno y eludir al Congreso de los Estados Unidos. Aún no habían transcurrido 2 décadas desde la humillante dimisión del presidente Nixon. ¿Por qué arriesgaría a Ronald Reagan de ese modo su presidencia, a su partido y quizás incluso a toda la nación? El gobierno de Reagan se basaba en las convicciones. Eran conservadores con unos principios muy firmes y un sesgo ideológico muy fuerte. Y eso justificaba hacer casi cualquier cosa, aunque fuese ilegal. Incluso hay quienes afirman que la verdadera tapadera no fue la participación del presidente Ronald Reagan, sino la implicación aún más secreta de un hombre que había sido director de la CIA. El vicepresidente George Herbert Walker Bush. En realidad, la operación Irán-Contra fue dirigida desde la Casa Blanca por el vicepresidente George Bush. Oliver North estaba directamente relacionado con su equipo. Después fue seleccionado para ser el chivo expiatorio y sobre todo evitar que el escándalo salpicase a George Bush, que por supuesto estaba preparando su candidatura a la presidencia en 1988. Soy historiador, admiro a Ronald Reagan y creo que lo sabía todo. No puedo concebir que un presidente perdiese ese tipo de poder o renunciase a él.
El Irán-Contra se convirtió en una tapadera porque los hombres y las mujeres que rodeaban al presidente afirmaron no saber nada al respecto. Y el propio presidente hizo lo mismo. You have any recollection of approving for John Poindexter to send these specific letters to Congress? Well, again, it's a case of memory. I don't recall. Secretos ocultos en calcetines. Washington, julio de 2004. Sandy Berger, ex asesor de seguridad nacional del presidente Bill Clinton, se presenta ante el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, acusado de retirar ilegalmente documentos clasificados e informes presidenciales de los archivos nacionales. Habían sido solicitados como parte de una investigación del Congreso sobre el asesinato de casi 3.000 estadounidenses el 11 de septiembre de 2001. Sandy Berger había realizado una investigación en los archivos nacionales y al final se descubrió que había eliminado información almacenada en aquellas instalaciones que podía incriminar al gobierno de Clinton. Berger admitió durante su declaración haber metido sin querer en un maletín 5 documentos relacionados con los planes de los fallidos atentados del milenio. Robó copias de documentos clasificados y probablemente incluso algunos originales. Entre ellos podía haber anotaciones manuscritas del propio presidente. Eran documentos relacionados con el análisis de la respuesta del gobierno de Clinton a acciones terroristas. Sin embargo, hay quienes sostienen que Berger no eliminó solo un puñado de documentos, sino decenas de ellos. E incluso hay quienes alegan que no los eliminó sin querer, sino que los escondió deliberadamente entre su ropa y hasta en sus calcetines. Pero si así fue, ¿por qué lo hizo? ¿Qué podría haber perjudicado tanto al presidente Clinton como para pedir a su ex asesor de seguridad nacional que arriesgase toda su carrera? Según los expertos más críticos, durante la administración Clinton se produjeron muchos atentados. El ataque de 1993 contra el World Trade Center, los ataques a embajadas estadounidenses en África, el ataque al destructor USS Cole. A pesar de tantos y tan terribles actos terroristas, el gobierno de Clinton nunca puso en marcha un plan coordinado contra Al-Qaeda u otros grupos terroristas. Quizá lo que el presidente Clinton intentó ocultar sobre los atentados del milenio y otras acciones terroristas fue que había fallado. I deeply regret it. It was mistaken and it was wrong. Finalmente, Berger se declaró culpable de haber retirado y retenido material clasificado sin autorización, por lo que fue condenado a pagar una multa de $50.000, 2 años de libertad condicional y 100 horas de servicios a la comunidad. Pero ¿por qué un delito tan escandaloso fue castigado con lo que muchos consideraron una simple regañina? Nuestro gobierno se basa en una división de poderes que busca un complicado equilibrio. Pero en realidad, desde la Segunda Guerra Mundial y la Gran Depresión, ese equilibrio se ha inclinado hacia la presidencia. Somos la única superpotencia y cuando eso sucede, el presidente se vuelve más importante. En muchos sentidos nos hemos convertido en un país con una presidencia imperial. Una presidencia que a veces cree estar por encima de la ley. Una presidencia que se ha atribuido a sí misma todo tipo de poderes. Y ese estatus imperial, peligroso en una democracia, ha sido inevitable debido al auge del poder estadounidense a nivel internacional. Un poder imperial, cuyos tentáculos se extienden por todo el mundo, parece necesitar una presidencia fuerte y centralizada. Ha alcanzado el cargo de presidente de los Estados Unidos un nivel de cinismo hacia el pueblo estadounidense y sus leyes, que casi cualquier comportamiento se puede justificar con el pretexto de la seguridad nacional.
¿Cree realmente la Casa Blanca que el fin justifica los medios? Piensen en esto. De los 8 presidentes estadounidenses anteriores a Barack Obama, solo 4 fueron reelegidos. Y de los 4 que fueron reelegidos, uno sufrió una impugnación, otro dimitió y un tercero dejó el cargo con un porcentaje de aprobación más bajo que cualquier otro presidente durante su último mes en el cargo. Solo uno de los 8 últimos presidentes dejó el cargo con cierta dignidad intacta, y fue Ronald Reagan, y lo hizo después del Irán-Contra. ¿Ha aumentado la capacidad del presidente para trabajar de forma autónoma, eludir al Congreso y encubrir acciones ilegales en una época en la que los Estados Unidos han ampliado su presencia en todo el mundo? ¿Es posible que con la ayuda de las nuevas tecnologías y bajo la premisa de la lucha contra el terrorismo, el presidente puede incluso librar una guerra secreta? ¿Una guerra en la que no solo se luche contra enemigos extranjeros, sino incluso contra ciudadanos estadounidenses en su propio país? Con la ayuda de Dios. Washington, 6 de febrero de 2013. Ante la presión del Congreso, el presidente Barack Obama permite que los comités de inteligencia de la Cámara de Representantes y el Senado revisen informes legales clasificados sobre un ataque en Yemen en 2011 con los vehículos aéreos no tripulados denominados drones. El objetivo abatido en ese ataque fue un ciudadano de los Estados Unidos. Anwar al-Awlaki había nacido en Nuevo México y era un conocido terrorista de Al-Qaeda, clave en el reclutamiento de yihadistas estadounidenses a través de Internet. Durante el ataque falleció también su hijo Abdul Rahman, de 16 años. Los ataques con drones son ocultados mediante tapaderas cuando las víctimas son ciudadanos estadounidenses, por ejemplo. Anwar al-Awlaki es un buen ejemplo. Eso es superar los límites. Hablamos de asesinatos selectivos de ciudadanos estadounidenses sin el debido proceso legal. Podría merecer una impugnación. La Casa Blanca dispone de un arsenal cada vez mayor de herramientas muy sofisticadas. Pero ¿cuenta el comandante en jefe con una capacidad cada vez más ilimitada de librar guerras secretas y dirigir operaciones encubiertas? Incluso cuando los objetivos de esas operaciones son ciudadanos estadounidenses sospechosos de participar en actos terroristas. Cada martes se celebra en la Casa Blanca una reunión sobre terrorismo en la que John Brennan decide quién va a morir o a vivir. También decide sobre sanciones económicas, la guerra económica, la ciberguerra, las llamadas revoluciones de colores, las desestabilizaciones, quién afrontará determinadas responsabilidades. Si quieres hundir Libia, no atacas Libia, haces que Francia ataque Libia. ¿Quieres hundir Siria? Pues que Turquía se encargue de la mayor parte del trabajo peligroso. Y así sucesivamente. Por lo tanto, hablamos de otra política exterior y su núcleo son los drones. Los observadores más experimentados en la política de Washington saben que la Casa Blanca solo intenta una tapadera total como último recurso. No solo es relativamente poco eficaz, sobre todo en esta era de información constante, sino que además existen otros 2 medios preferibles que el presidente o su personal pueden utilizar para ocultar la verdad: la información sesgada y las filtraciones controladas. Los presidentes son maestros de la filtración. Les resultan muy útiles y las utilizan continuamente. Pueden despertarse por la mañana y decidir que la prioridad en su agenda sea qué vamos a filtrar, cómo y por qué. Una filtración controlada consiste, por ejemplo, en que alguien de la Casa Blanca llame a algún periodista con el que se lleva bien y le diga: parece que el presidente va a nombrar a fulano secretario de no sé qué. Al día siguiente el periodista lo publica y entonces la gente comienza a comentarlo. Sí, se intercambian muchos favores. Hay cosas que quieren que el público sepa que se van a encubrir porque quieren que se descubran. Y también hay informaciones engañosas porque no quieren que se descubra algo que están haciendo. Así de sofisticado es ese juego de espionaje contra espionaje contra espionaje a nivel presidencial. Vivimos en un nuevo mundo de transparencia. Un nuevo mundo con tal libertad de información que la gente espera obtenerla en todo momento.
¿Se han vuelto las tapaderas presidenciales tan sofisticadas que el pueblo estadounidense nunca sabe realmente lo que ocurre tras las puertas del despacho oval? ¿Existen operaciones secretas? ¿Guerras encubiertas? E incluso asesinatos políticos perpetrados por los líderes del mundo libre? Y si es así, ¿siempre están justificados? Las tapaderas presidenciales a veces son necesarias para la seguridad nacional. Son necesarias cuando un presidente tiene que ordenar una operación que fracasará de no mantenerse en secreto. Hay buenas razones para que los presidentes hagan cosas en secreto. Hace algún tiempo, el pueblo aceptaba mucho mejor la idea de una administración presidencial dispuesta a romper las reglas o dispuesta a hacer cosas de forma poco transparente. Pero eso pertenece al pasado. Quizá la única defensa del pueblo estadounidense ante un comandante en jefe de escasa ética o pocos escrúpulos no sea la Constitución, sino su juicio personal, ya que las elecciones son la mejor forma de protegerse que tiene la ciudadanía. Y ni siquiera así, esta puede estar totalmente segura. So help me God. So help me God. So help me God.